tema del bullying y el acoso escolar. Este es un tema muy importante. Miren, el bullying realmente se puede dar a todo nivel, en cualquier lugar, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos específicamente en lo que es acoso escolar, ¿no? Vamos a ver 4 cosas bien específicas el día de hoy. Lo que es el bullying, ¿no? Los tipos de bullying. Quiero compartir con ustedes también temas de estadísticas, porque creo que las estadísticas también nos dan un indicio de lo que nos tenemos que preocupar, en otras palabras, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden haber? Y sobre todo hay un tema muy específico que tiene que ver con la prevención, ¿no? Y aquí los padres son los principales motores en realidad, ¿no? Padres y madres son los principales motores. Ahora, eso no quiere decir que la escuela no tenga su responsabilidad, también tiene que trabajar mucho este tema. Y bueno, vamos a hablar primero de bullying. Sabemos qué es el bullying, ¿no? A veces hemos escuchado muchísimo sobre es un buleador, está recibiendo bullying, ¿no? O personas que nos dicen el bullying siempre ha existido, solamente que se hablaba diferente, no se tocaba de esta forma, se tomaba diferente. Miren, cuando nosotros hablamos de bullying específicamente, ¿ya? Y sobre todo en temas de escuela, ¿ya? Hablamos de hostigamiento. En realidad, creo que la palabra ideal, y creemos mucho que la palabra ideal es acoso. Y el acoso puede ser de diferentes formas, ¿no? Tenemos hostigamiento, intimidación, ¿no? Maltrato entre pares, maltrato entre niños, violencia de pares o violencia entre iguales. Pero también existe un tipo de abuso que es de mayor a menor, es decir, con personas que tengan más poder, por así decirlo, ¿no? Una conducta de persecución y agresión física puede ser llamada bullying, ¿no? Psicológica, ¿ya? También puede ser llamada bullying. Y la idea es que esto lo realice normalmente un alumno a otro alumno, ¿no? Y que sea reiterado. Ese es el punto específico del bullying. Ahora, como les digo, también el bullying puede ser con figuras de autoridad hacia otros, hacia los niños, ¿no? Pero más que nada tenemos mucho conocimiento o más conocimiento de entre niños. Ahora, ¿por qué se llama bullying? Y se llama bullying en realidad porque viene el vocablo inglés bull, ¿no? De toro, de fuerza. Pero como les decía, más que nada lo ideal es llamarlo acoso, acoso y violencia escolar. Y además, no necesariamente tiene que ser solamente en la escuela, ¿no? A veces el bullying se da en la escuela, pero se proyecta a otros momentos. Ahora, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De hecho, es un fenómeno real, ¿no? Que incluye prepotencia, arrogancia, ¿no? De unos hacia otros. Y puede haber ataque físico, puede haber psicológico, y puede pasar desde la marginación o la exclusión social. Y este es un punto importantísimo a tener en cuenta, porque a veces nos dicen, nos cuentan, ¿no? O nos damos cuenta que nuestro niño o nuestra niña está solo o sola, ¿no? Que está excluida, no se junta con otros niños. Y quizás no se junta con otros niños porque no lo están dejando juntarse con ellos, ¿ya? Y entran muchas cosas en juego. El tema del poder del grupo, ¿no? El tema de que siempre hay alguien más fuerte que domina a otros y que hacen lo que quieren, ¿no? Con los demás. A ver, perdón. Ahora, en las 3 últimas décadas, ¿ya? Se ha estudiado mucho el bullying y se está previniendo bastante en realidad, y se está trabajando a nivel mundial, porque cada vez es más notorio, e inclusive hay diferentes tipos de bullying, ¿no? Ahora, quizás uno de los más complejos y complicados a la vez es el cyberbullying, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que se filtran fotos, se filtran videos, etcétera? Y bueno, las personas que decían que el bullying siempre ha existido, pero que no se decía con ese nombre, es cierto. Normalmente siempre ha habido bullying, pero hace 3 décadas más o menos se está estudiando y se hace mucho más presente. Ahora, no existe una definición única en realidad, ¿no? Podríamos tener diferentes definiciones o diferentes campos
o proyectar con diferentes poblaciones. Lo que estamos, como les decía al inicio, viendo ahora es básicamente el abuso en la etapa escolar, ese tipo de acoso. Ahora, existen diferentes tipos de bullying, ¿no? Vamos a hablar de los más comunes. A ver, ¿qué es lo que está pasando en esta imagen? Definitivamente, acá podríamos ver que hay dos tipos de bullying, ¿no? El físico y el cibernético, el cyberbullying, que lo vamos a tocar después. Y el físico es muy fácil en realidad de darnos cuenta, fácil entre comillas, ¿no? Porque incluye palizas, empujones, hay varios agresores, ¿no? Ahí es fácil cuando nosotros vemos, por ejemplo, rostros con moretones, ¿no? Pero ¿qué pasa si el niño o la niña está recibiendo agresión física en lugares en los que no se ve? Últimamente se ha escuchado bastante que hay palizas que les dan a los chicos y a las chicas en el estómago, los hombros, en lugares, les dan duro a veces en lugares donde no se ven tan fácil como es el rostro. Entonces, si bien el bullying físico, ya que puede ser golpes, que es lo más común, a veces decimos, puede ser fácilmente reconocible, en otras ocasiones no. Y tenemos que ver de qué forma ya podemos ir viendo otras características. Ahora, en el bullying físico no solamente estamos viendo golpes, sino también pueden haber robos de pertenencias, ¿no? Daño a las pertenencias, el clásico cuando son pequeños que les roban la ranchera, pero no porque tengan hambre o porque quieran comer, sino simplemente porque quieren dejarlo sin comer, quieren fastidiarlo, ¿no? O fastidiarla. Esas cosas son importantes a tener en cuenta. El bullying psicológico es uno de los bullyings quizás, hasta más importantes podríamos decir. ¿Saben por qué? Porque los golpes al final, que son terribles obviamente, son golpes y sanarán. Pero todo lo que es interno, pues es mucho más fuerte de sobrellevar, más fuerte de recuperar, ¿no? ¿Qué encontramos en el bullying psicológico? Que también el cyber tiene mucho el psicológico. Intimidación, persecución, manipulación, amenazas. Es más, una frase tan sencilla como no te juntes con ella, no te juntes con él, ¿no? Puede ser realmente vital y puede ser terrible. Realmente ahí están haciendo bullying psicológico, porque el que no está suficientemente seguro de sí mismo o fuerte, entonces una acción de estas lo va a traer abajo emocionalmente. El tema de las amenazas también, ¿no? Por ejemplo, a veces escuchamos, si no me haces la tarea, si no haces el trabajo por mí, yo lo que voy a hacer es que te voy a pegar, o voy a mostrar tal cosa, o te voy a ridiculizar, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, no usan esas palabras, pero ese es el mensaje. Ahora, el bullying psicológico, acuérdense siempre, que va a dañar mucho la autoestima. Y lo que va a suceder es que los chicos y chicas que lo reciban, sobre todo si son bastante pequeños, sientan mucho temor, ¿no? Y hay algunos signos que podríamos tener en cuenta. Yo a veces he escuchado que me dicen, ¿no? Él nunca se orinaba en la cama y ahora se está orinando, ¿no? Y ya tiene 10 años, no debería suceder. Eso tiene que tener o sea, tiene que tener una causa. Si no es una causa física, lo más probable es que sea una causa psicológica. Veamos qué es lo que está sucediendo. Y a veces escarbando, vemos que en realidad está siendo acosado, ¿no? Y es un acoso bastante psicológico que daña mucho la autoestima. Esto es bien difícil a veces de detectar, ¿no? Porque los niños normalmente no hablan así nomás, a menos que les hayamos dado una confianza extrema para que nos puedan decir las cosas. Y aún así, trabajando la confianza, a veces no hablan porque puede ser vergonzoso, ¿no? Puede ser muy vergonzoso para ellos. Y dependiendo también de la edad del niño, podría creer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Si a un adolescente le decimos que le van a hacer daño, alguien le dice que le va a hacer daño a sus padres, no se lo va a creer, porque no va a pasar así, pero quizás a un niño pequeñito sí se lo crea.
¿no? Entonces, hay diversos niveles, diversas estrategias que hace el buleador, por así decirlo, que puede dañarlo mucho, ¿ya? Y que no necesariamente los adultos nos vamos a dar cuenta. Por eso es que tenemos que estar muy alertas de cuál es la conducta, cómo es cotidianamente mi hijo o mi hija para saber si está pasando algo raro. Porque la persona que hace bullying psicológico inclusive lo hace, ¿ya? Cuando hay una figura de autoridad. Es común, ¿ya? Esto es bastante común, así que hay que tener bastante alerta. Ahora, dentro del bullying psicológico podríamos decir que está el bullying verbal, las palabras, ¿no? Las palabras pueden dañar mucho. Y no solamente tiene que ver con insultar o con burlarse, ¿no? O reírse de los otros, sino también de difundir chismes o rumores. Este punto en especial, el chisme, es importantísimo porque es algo sumamente común, ¿no? Hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Si son pequeños, a veces dicen se orina o hace esto, cosas que a los adultos podría parecernos hasta cierto punto sin sentido, pero para ellos es importante. Otra de las cosas que pueden salir, ¿no? Mientras más van creciendo, inclusive tiene que ver con la reputación de las personas, sean niños o niñas, ¿no? Se pueden generar rumores, ¿no? De carácter racista, de carácter sexual, ¿no? Socioeconómico, etcétera. Tantas cosas pueden salir. Y esto, en definitiva, los va minando. Y lo que sucede es que el niño se siente excluido. Y lo más probable es que los demás también lo excluyan, ¿no? En este punto, o sea, quisiera hacer un paréntesis. Estoy viendo la hora para no pasar. Quisiera hacer un paréntesis porque es muy importante tener una amplia comunicación cuando tenemos hijos y también si somos maestras, maestros, estar bien al tanto, ¿ya? De cómo se comporta el grupo. Porque es lo que puede suceder. Normalmente hay personas que se muestran, entre comillas, como los líderes, ¿no? Que son los que mueven masas. Y si esas personas son las buleadores, son las personas que hacen bullying a otra, lo más probable es que convenzan a los demás para que no estén con ellos, para que se alejen. Y entonces el niño o niña que recibe bullying se sentirá cada vez más solo, mucho más solo. Y la soledad genera problemas que podrían convertirse en algo muy severo como la depresión, que lo vamos a ver mucho. Creo que el próximo mes tenemos una charla que tiene que ver con la depresión. En casos extremos de bullying, ya los niños pueden llegar inclusive al suicidio. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en las noticias. Hace relativamente poco tiempo salió una noticia muy cruda, la iba a poner, pero en realidad me pareció tan cruda que no, solamente es cuestión de mencionarlo, ¿no? Un niño que no se sentía querido por su mamá, entonces y se sentía maltratado, dejó un audio, ¿no? Un audio diciendo el por qué estaba tomando la decisión. Niño de solo 10 años y había tomado la decisión de suicidarse. Entonces, estas cosas suceden, ¿ya? Suceden. El suicidio infantil sucede. Adolescente pasa, ¿ya? Y suele ser producto de algo específico, siempre hay causas. Y uno de los puntos es la exclusión, ¿no? Hay casos de que se sienten muy excluidos, se sienten muy solos, no tienen a dónde recurrir. Y recuerden que no todas las personalidades son iguales, nacemos diferente. Hay niños que nacen con mucha fortaleza, por así decirlo, y que van a sufrir, pero van a poder enfrentarse fácilmente, y otros que no. Entonces, la exclusión es un punto muy específico del bullying psicológico, porque puede ser directo o indirecto, ¿no? Lo excluyen de todo, no lo dejan participar, la víctima no participa de juegos, de actividades, de nada, ¿no? Y también puede ser indirecto, ignorado, tratado como un objeto, como si no existiera, o hacer ver que no está ahí. Es decir,
Han visto, no sé si recuerdan alguna película o algo que algún momento, porque espero que nunca lo hayan pasado, que alguien habla y dice, ¿quién? ¿Alguien ha hablado? ¿Han escuchado algo? Yo no escucho nada, ¿no? Esas cosas son importantes de tener en cuenta. La exclusión puede ser uno de los puntos más fuertes, inclusive que el bullying físico en algún momento, para que entre en una depresión extrema. Luego tenemos también el bullying sexual. El bullying sexual lastimosamente se da. Y se da, vamos a ver ahora las estadísticas, con grupos bastante específicos, ¿no? Cómo puede presentarse con un asedio, ¿no? Inducción, eh, al tocamiento o abuso realmente total, ¿no? Puede ir, como les digo, desde insinuaciones hasta violación. Puede llegar. También en el bullying sexual podemos ver el bullying homófobo, ¿no? De acuerdo a la orientación sexual de la víctima, que a veces es real o es imaginaria, ¿no? Pero todavía se da. Las nuevas generaciones son más abiertas en estos temas que las antiguas, pero todavía se utiliza como parte de el acoso. Miren, quiero compartir con ustedes algunos datos. El bullying en el Perú, esto está obviamente ahí la fuente, hay algunas fuentes que quizás se las podamos pasar después al final como texto para que los puedan ver, ¿ya? Porque es importante. Para julio de este año se habían reportado, ¿ya?, una gran cantidad de casos que superaban lo de los años 2020 y 2021. ¿Qué dice la noticia? Solo hasta abril de este año, más de 800 alumnos denunciaron agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Y casi la mitad de los presuntos agresores son docentes y administrativos. Este es un punto importantísimo que también tienen que tener en cuenta. Hay cierto bullying que se da, que tiene cierta incidencia también con agresores adultos. Por eso les decía, normalmente cuando hablamos de acoso escolar, de bullying escolar, hablamos de niños, ¿no? Entre ellos, entre pares. Pero hay un punto importantísimo que va con jerarquía, gente que tiene más poder y que puede abusar de otro. Por eso es importantísima la comunicación que podríamos tener y también tener contacto con las personas de las escuelas, ¿no? Los maestros, las maestras, los administrativos, todo. Ahora, ¿cuál es la incidencia? Sí, hay mayor incidencia de hombres hacia hombres o mujeres, pero también hay abuso de mujeres a hombres y mujeres, ¿no? O sea, no es que haya hacia exclusividad de un sexo, que es algo que a veces piensan, ¿no? No, tenemos que tener total, siempre acercamiento y cuidado y chequear también de ambos sexos, no es uno solo. Se lo recalco porque a veces me lo han dicho, ¿no? Ay, es poco probable que una mujer acose, ¿no? Puede pasar, claro que pasa. Miren, de este total, ¿ya?, de denuncias, 163 son de tipo sexual, lo que incluye tocamientos indebidos, acoso, comentarios de connotación sexual o violación, ¿no? Otras 322 denuncias son de carácter psicológico, como amenazas o burlas, mientras que 389 serían agresiones físicas. Así no hayan generado lesiones. Eso es lo que salió en julio de datos de abril. Y ese punto también les decía, hay lesiones físicas que se pueden dar agresiones físicas sin que se generen lesiones. Y si se generan lesiones, a veces no son tan visibles como son en el rostro. Así que tenemos que también tener cuidado con este punto, ¿no? El 18.6% de casos de violencia en los colegios son denuncias de connotación sexual. Este punto también es importante tenerlo en cuenta. Todo lo que sea violencia sexual también se considera que son más propensas las niñas o que son únicamente las niñas las que lo sufren. Y no es así. Son las niñas y los niños. Los niños también son propensos al abuso sexual. No es específicamente de un solo sexo. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco al cyberbullying, ¿ya? Que es algo que está muy, muy fuerte en la actualidad, ¿ya? Y el ciberacoso
tiene que ver mucho con, con tecnologías, ¿no? ¿Qué cosas se publican en las redes sociales? Mensajerías, plataformas, teléfonos móviles, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en las redes y saber cuándo es que les damos opción también y permiso a los hijos e hijas a tener una red social, porque esto se puede salir de las manos, en realidad, ¿ya? Tienes que tener mucho cuidado. Y otro punto, muchas personas nos dicen, los niños tienen derecho a su privacidad. Por supuesto que tienen derecho a privacidad, pero en cuestión de redes sociales, los padres deben de tener acceso a ellas. Si es que les han dado el permiso, tienen que tener acceso, por muchas razones. Pero creo que la principal tiene que ver por prevención del abuso y prevención del acoso. ¿Qué puede pasar? Pueden publicar fotografías vergonzosas, pueden hacer videos ya de golpes que le han dado. Uf, en realidad, todo lo que pueden publicar es increíble, ¿no? Y las publicaciones pueden ir de menos a más dependiendo de las edades. Por ejemplo, en adolescentes, inclusive se ven casos de algún adolescente que ha bebido y que estando inconsciente le han hecho algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí obviamente me pueden decir, hay otros problemas, el adolescente no tendría por qué beber, si hay otras cosas, pero lo que voy a decir es lo que más a veces se da. Eh, Hay una cosa importante a tener en cuenta. No necesariamente, ¿ya? Los acosos pueden ser totalmente separados o diferenciados, ¿no? Acoso es acoso. Y en la actualidad, el cyberbullying está muy metido con cualquier otro tipo de acoso. ¿Por qué? Porque si yo me hago pasar por otra persona y pongo tonterías sobre otra, pues definitivamente voy a cargar un tema psicológico, ¿sí? Y se van mezclando. El tema es que todo lo que se publica en la nube se queda. Así lo borres, y se queda. Y además alguien ya lo capturó y alguien ya lo pasó. Así que hay que tener cuidado con esto. Por lo tanto, ver en qué cosas nos tenemos que enfocar los padres y madres. Si se les ha dado opción de tener teléfonos, si tienen opción, ahora todos tienen máquina, etcétera, tener accesos a las cosas que ellos están viendo y haciendo, ¿ya? Y sobre todo en las redes sociales. Quiero compartir con ustedes unas estadísticas que son importantes y estas son tomadas del Minedu, ¿ya? De este año 2022, o sea, han salido publicadas este año. Miren, aquí va a salir 101 realmente, pero es porque se redondeó, para que sea más fácil, ¿no? De todos los casos reportados entre enero y agosto de 2022, el 45% este año han sido golpes de cualquier tipo. Entonces, violencia física, acoso, bullying físico. El 20% psicológico, palabras, conductas, y el 36% sexual, tocamiento, abuso. No hay una estadística específica del cyber. Y hay otra cosa que tendríamos que tener en cuenta, que vamos a ver cuáles son los números totales. Estos son de los casos reportados. ¿Cuántos casos no son reportados? En realidad es sumamente preocupante. Miren, nivel educativo. De los casos reportados, el 57,82, o sea, casi 58% pertenecen a primaria, perdón, a secundaria. Entonces sabemos que en secundaria es donde puede haber una mayor incidencia. En primaria hay un 34,10. Inicial jardín tiene 6,83 y los demás, bueno, otros niveles tienen muy poquito reportados, pero en inicial también. Ahora, no es tan sencillo solamente decir, existe una persona que hace bullying, un niño, un joven, etcétera, y entonces es, entre comillas, el malo de la película. Hay un por qué también puede ser buleador. ¿Okay? Pero miren estas cifras, las cifras son sumamente fuertes. 3.342 reportados. Quizás hay el doble, quizás hay el triple, no sabemos cuántos no se reportan.
De hecho, el mayor porcentaje está en Lima Metropolitana, porque también tenemos mucho más. Las urbes suelen tener más estos problemas y no necesariamente va a haber menos en algunas provincias porque son provincias, porque algunas personas me dicen, ah, es que la gente es más sana. No, la gente habla menos, lo dice menos. Lima definitivamente es donde hay. Y ahora me gustaría, después de haber visto estas estadísticas, veamos consecuencias de la víctima y el acosador, porque ambos experimentan consecuencias, ¿no? Vemos que el acoso escolar puede ser físico, sexual, psicológico, de forma electrónica. Entran muchas conductas de maltrato, ¿ya? Y la consecuencia para la víctima, para el agresor y para el espectador también podrían haber. Y aquí hay un punto importante. Nosotros decimos, ay, el agresor. De hecho, el agresor es el que abusa. Existe una víctima, que es el sujeto agredido. Pero hay más de uno que es muy importante tener en cuenta, que tiene que ver con el espectador, que es el que sigue permitiendo que las cosas sucedan, ¿no? Yo me acuerdo, y esto que voy a compartir algo personal, yo me acuerdo cuando era niña, no sé, pues tendría 8 o 9 años, estábamos con unas amiguitas y mi papá nos escuchó que una niña estaba hablando mal de otra, ¿no? Y entonces después me llamó y me dijo, ¿qué han estado hablando? Entonces yo le conté y me dijo que estuvo muy mal, que no se debía hacer eso, etcétera, no nada de chisme, en otras palabras. Y yo le dije, pero yo no dije nada. Y entonces me dijo, pero escuchaste. Me dijo, tan chismoso es el que habla como el que escucha. Miren, me pasó cuando era niña y siempre lo traigo a colación. Todos los papás tienen sus cosas, o sea, todos, no hay papá perfecto, ¿no? Todos por somos seres humanos. Pero hay algo fabuloso que siempre me acuerdo de verdad de mi papá que me dijo, tan chismoso es el que escucha como el que habla como el que escucha. Y en el tema del bullying, es importante no solamente pensar en el agresor, sino que qué es lo que hace que muchos chicos y chicas, muchos niños y niñas no hagan nada por defender a quien está siendo agredido, ¿no? Así que eso también puede traer consecuencias. Entonces vamos a ver cómo son los perfiles. La víctima, y ahí ustedes pongan sus alertas, ¿ya? Pueden ser de pronto solitarios, los vemos que están muy solitarios, pasan desapercibidos, son vergonzosos, tienen mucha vergüenza, tienen culpa por lo que está sucediendo. A veces no saben poner límites, ¿no? No saben poner límites porque, claro, ¿qué es lo que sucede cuando hay una víctima? La autoestima baja. Entonces, si hay baja autoestima, no pone límites y no se protege. Algunos consideran que es muy tímido, ¿no? Que es aislado, que tiene pocos amigos, que es temeroso o que es bastante nervioso. Pueden haber otros rasgos, pero estos son los rasgos que son mucho más fuertes en la víctima. Y el agresor suele ser dominante, ¿no? Agresivo. Y un punto bien importante, a veces el agresor no tiene esa capacidad o no muestra la capacidad de pensar en el otro, ¿no? Porque hay poco control, porque necesita llamar la atención constantemente y no le interesa, porque resuelve los conflictos con violencia, ¿no? Y también porque a veces un agresor de escuela es agredido también en casa o en otros lados, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El por qué existe un agresor a veces no es fortuito, ¿no? Se da por algo. Quiere ser el centro, ¿qué es lo que sucede, no? Ha recibido agresión, etcétera. Todo eso también tendríamos que considerar. Hay bastantes consecuencias, ¿no? El agresor normalmente se piensa y se ve en la estadística que hay una conducta delictiva en el futuro, ¿no? De acuerdo a la estadística de las personas que tienen problemas con la ley, ¿ya? Han sido agresores, ¿no? A veces mejoran su estatus social, pero realmente a costa de las otras personas. El agresor suele tener bajo rendimiento escolar también. Ahora, esto no es una norma, es decir, no es el 100%, pero mayormente puede tener bajo rendimiento escolar. Y también puede llegar a extender
la agresión a otros campos que no sean solamente la escuela, ¿no? Sino también en la casa. Por ejemplo, los hermanos y hermanas. Ahora, hay muchas consecuencias para la víctima, por supuesto. A nivel social puede ser que se vuelve muy retraída, insegura. A nivel psicosomático, que es la parte más importante aquí, es que puede haber depresión. Y la depresión en realidad es un tema aparte, es una charla totalmente diferente a esta, ¿no? Donde tendríamos que enfocarnos mucho más en esas consecuencias de la depresión. Porque a veces se piensa que los niños no se deprimen, sí existe la depresión infantil, ¿no? La frustración, ¿qué trae consigo la frustración? Ansiedad, ¿no? Trastornos gastrointestinales, falta de apetito, empiezan pesadillas, ¿no? Todo eso. Entonces, a nivel psicosomático podemos encontrar enfermedades, ¿no? Físicas, temas físicos, y que nos pueden llevar a una ansiedad, angustia o a depresión severa en algún momento. A nivel conductual, a veces pueden establecerse o aparecer rutinas obsesivas, ¿no? Irritación, agresión también. También pueden convertirse en agresivos en determinado momento. Ahora, lo más notorio a veces empieza con el fracaso escolar, ¿no? De pronto, de estar muy bien, comienza a bajar radicalmente. Y salen las fobias al colegio, sobre todo cuando son más chiquitos. Y como les había comentado hace un momento, de hecho, la peor consecuencia que puede haber es el suicidio y lo hay, ¿no? Hay varios casos de ello, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Y la prevención viene de la familia principalmente, ¿no? Aquí viene, es importante, tenemos familias muy diferentes en la actualidad. Hay diferentes tipos de familias. Y todas las familias deberían enfocarse en fomentar una comunicación estrecha y tener muy claro que quién es el responsable del niño, sea padre, madre, padres, abuelos, o sea, porque pueden haber abuelos que hacen el rol de padres. Lo que tienen que ver es que su labor principal es educar, formar, hacerlos personas fuertes, ¿no? De bien. Y eso se da con confianza en uno mismo, ¿no? Darle la confianza, darle cariño, eh, conversar siempre con ellos, pero también disciplinar cuando es necesario. ¿Okay? Debemos de comunicarles siempre que tienen derechos, ¿no? Que todos tenemos derechos y que nadie los puede tocar, que nadie los puede tocar física ni emocionalmente, es decir, no tienen por qué aguantar que les estén diciendo cosas que no los hace bien, que no les hace bien. En otras palabras, que digan cuando alguien está usando. Dejar claro qué conductas son permitidas y no son permitidas. ¿Cómo lo podemos ver? ¿O cómo se los podemos enseñar en nuestro día a día? Cuando pasa algo, encontrar la forma de darle un mensaje, ver películas con ellos, ¿no? Hay películas que pueden ser para otra edad, como Intensamente, donde hay muchas emociones, ¿no? Y ahí se les puede explicar. Dejar claro que denunciar no es ser cobarde, es ser valiente. Las personas valientes hablan, dicen las cosas. ¿Sí? Prepararlos, cómo responder. Y esto no quiere decir con golpes, pero cómo pueden responder en determinado momento. Si se sienten, si alguien los toca de forma inadecuada, ¿no? Decirlo, hablarlo. Miren, hay inclusive talleres que yo sepa, donde les enseñan a defenderse físicamente a los niños, ¿ah? La vez pasada, ya bastante tiempo en realidad, porque fue antes de la pandemia, estaba hablando con una persona, me dijo algo muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños les enseñan como sus manitos son chiquitas, que cuando se tienen que defender de alguien, hagan así la mano y les vayan directo a los ojos. ¡Pum! Claro, porque los van a dejar bloqueados, ¿no? Y cosas por el estilo, de verdad. Y esto no, obviamente no lo digo para otros niños, sino porque en el tema del acoso sexual hemos visto que hay un gran porcentaje que lo hacen personas adultas y que pueden llegar al punto de un ultraje. Entonces tenemos que ir enseñándoles cómo podemos defendernos, ¿no? Si es que alguien nos ataca, alguien nos invade de una forma inadecuada.
aunque es redundante porque siempre va a ser inadecuado, ¿no? Promover mucho la empatía, lo que pueda sentir el otro, ¿no? Eso es importante. También las relaciones igualitarias. Todos tenemos los mismos derechos. Igualdad. Tanto niños como niñas tenemos los mismos derechos, ¿no? No ser espectadores pasivos, hacer algo. Si vemos que alguien está sufriendo de bullying, conversarlo, decirlo, aunque no sea ni su hijo ni su hija. Tendrían que hablarlo, ¿no? Por lo tanto, comunicación al 100%. Comunicación, cómo te ha ido, qué es, qué espero, qué tú esperas, quién es una persona que te hace bien, etc. Esto no lo voy a poner en este momento, porque obviamente ya estamos casi al límite de tiempo, pero se lo podemos a pasar por mensaje, por texto, o lo pueden buscar en YouTube. Es un caso muy interesante que les recomiendo verlo. Iñaki Zubizarreta es un jugador de básquetbol muy famoso en España. Yo estuve buscando en realidad para este momento algún caso que vean peruano, pero algunos salían, creo que un poco mm, más dolorosos en el momento porque eran niños o jóvenes que les estaban hablando. Y este es un caso que ya pasó. BBVA, como creo que tiene una fundación o algo, porque tiene varios videos en YouTube de muchos casos, ¿no? De muchos tópicos, por así decirlo. Y este caso de este hombre que uno lo ve y es enorme, no dice, wow, o sea, increíble que haya sufrido de bullying. Y cuenta toda su historia y cómo fue avanzando y qué es lo que es ahora, ¿no? Y lo cuenta para que la gente pueda tener conocimiento de lo que puede suceder y cómo se siente la persona que ha sido bulliada, que sí hay un camino a futuro bueno, que tienen que prevenirlo, ¿no? Lo da como datos. Así que les recomiendo verlo, véanlo, es muy interesante y se escucha y se ve muy rápido. Acá hay datos de interés que necesitan ustedes saber. Existe la página siseve.p, ¿ya? Siseve es una página que funciona, es un programa del Ministerio de Educación contra la violencia escolar. Si uno tiene un caso que reportar, pues se crea una cuenta, se inicia todo y se denuncia. Y también les recomiendo que puedan ingresar porque tiene información valiosísima que los puede ayudar, ¿ya? De hecho, maestras y maestros lo saben, ¿no? Lo tienen, pero a veces los padres no sabemos, ¿no? Los padres no saben que tienen esta información. Es importantísima. Acuérdense que sí se ve, se les puede pasar mientras van, si es que hay alguna pregunta, se les puede copiar, ¿ya? O se ponen, creo que esto se está transmitiendo también por Facebook, así que en comentarios también se les puede poner los enlaces para que los puedan ver, son abiertos. Y también tienen estos eh, tres enlaces que les pueden ser muy interesantes. Los dos primeros tienen que ver más que nada con noticias o con datos estadísticos, y el último es muy interesante porque tiene que ver por el ciberacoso, el cyberbullying, ya de acuerdo a la data que tiene la UNICEF. Y tiene un programa, tiene como una especie de manual de prevención que sale en esta página, que también lo podrían considerar. Considero que estos datos de interés son de interés realmente para ser revisados por padres, niños y jóvenes, por eso están acá, ¿ya? Y bueno, llegamos al final realmente. Eh, no quiere moverse la pantalla, pero hemos llegado al final de este webinar. Esto es muy, esta conducta, esta pregunta es muy importante y también es muy fuerte de responder, porque en realidad para que se dé un suicidio, ya es porque nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces aquí hay un punto especial. Las escuelas deben estar totalmente capacitadas para detectar si es que existe bullying. Y tiene que ser el maestro, la maestra, el tutor, ¿no? El que tiene que levantar la bandera y decir, acá hay algo raro. Este niño se está comportando así, esta niña se está comportando así, y derivarla al departamento psicológico.
cualquier psicólogo educativo debería de darse cuenta que el niño está sufriendo de bullying. Y si hay depresión, derivarlo a un psiquiatra infantil para que pueda medicarlo inclusive o hacer las dos cosas, tanto la psiquiátrica como la psicoterapia. Ese es un punto específico. Y lo otro es, el bullying tendrían que haberlo denunciado. Si ya ha sucedido, el psicólogo y los maestros lo que tendrían que hacer son reuniones para explicar qué es lo que ha sucedido con este niño o esta niña que ha tomado esa decisión, ¿no? Y hablar sobre el tema. Se tiene que hablar, esto se tiene que hablar definitivamente. Ahora, para el tema del suicidio específico, hay especialistas que son suicidólogos que trabajan con los sobrevivientes. Los sobrevivientes se llaman a las personas que son familia, que son personas cercanas de la persona que se suicidó, ¿no? Y hay programas muy, muy específicos. Pero bueno, puntualmente, ya hemos visto que se puede prevenir. Si sucede, hay que hablarlo, ¿ya? Y hay que ver quiénes son los que originaron esto, no para decirles ustedes lo hicieron, sino para ver qué es lo que también estaba sucediendo, porque normalmente o cotidianamente, a veces cuando hay todo esto es porque hay al niño que sufren también aparte, ¿no? A veces el buleador también puede haber sido buleado, puede ser agredido, etcétera. Espero haber respondido, si no, por favor me dicen para poder explayarme un poco más. Claro que sí, también es bullying. El bullying se puede dar inclusive en adultos, en empresas, ¿no? A cualquier edad, en cualquier nivel. En este caso nos enfocamos para esta charla, este webinar solamente en el acoso escolar, pero puede ser fuera, puede suceder, puede ser inclusive dentro de la misma casa. La medida principal tiene que ser derivado a un psicólogo para que trate tanto al niño, a la niña, como a la familia, porque algo debe estar sucediendo, ¿ya? Eso es lo principal. Y tiene que haber una comunicación constante para que se pueda ver que está mejorando. Ahora, si hay un solo salón, pues sí, solamente tendría que quedar ahí. Ahora, tendría que verse de acuerdo a la situación si es que es conveniente que se cambie de salón, ¿no? Porque en realidad ambos deberían de recibir tratamiento. Pero no hay exactamente ahí sí un dato específico, siempre tiene que haber. En recibir atención. Probablemente el problema está en la familia, ahí nos damos cuenta que el problema está en la familia. Entonces ahí el colegio tiene que ser firme, tiene que ser muy firme. Y el requisito es que vaya a terapia. Si no, le pueden poner un corte, ¿no? Que es algo así como una amenaza, porque en realidad lo debe de hacer, por el bien del niño y por el bien de los demás. Si una familia se resiste, recuerden que ahí es un alerta, algo está sucediendo ahí, por algo está agrediendo.